Hola amigos, estamos en otro capítulo de No lo había pensado. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. También excelente y sobre todo dando las gracias a Said porque nos acompaña una vez más aquí. Muchísimas gracias, qué amable. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Una vez más, amigos. Sabemos que aportas mucho valor a este programa. Gracias. El tema de hoy está relacionado con un evento que va a haber esta semana que se llama la Feria de la Proveeduría aquí en San Luis Potosí. A ver, cuéntanos más, amiga, ¿de qué es? Sí, me encanta hablar de este tema porque es un lugar donde se reúnen empresarios, dueños de negocio, empresas que son de multinivel y grandes para poder empezar a generar contactos y por ende crecer las ventas. Entonces es un tema que se presta para hablar de inversiones y negocios. Sí, la verdad es que es un evento muy padre porque también te das cuenta de, al final todos queremos escalar nuestro emprendimiento, nuestro negocio, pero también creo que hay algo ahí que muchas veces no vemos, porque no es lo mismo tener un negocio pequeño y irlo escalando, entonces cambian las responsabilidades o cambian también los riesgos. Y es que mucha gente cree que poner un negocio es nada más poner la idea y que todo va a fluir, y es al contrario. O sea, hay un detrás que no mucha gente tiene en la mira, que es la idea, 1, 2, ¿qué necesitas? 3, ¿cuánto tiempo te va a tomar? 4, ¿cuánta gente necesitas? 5, y son muchísimos pasos que la verdad esta feria siento que les va a servir mucho para que vean a los emprendedores, que vean los negocios y tengan una idea más certera de qué necesita la gente para poner su propio negocio. Aparte, perdón, amiga, pero fíjate que siempre también está la pregunta de ¿en qué momento puedo yo escalar mi negocio? Porque obviamente tú dices, oye, pues si yo tengo más sucursales o crezco el negocio, en automático todo va a crecer, pero no necesariamente. O sea, también todo conlleva sus riesgos. Sí, estoy tomando pausas porque precisamente al crecer de manera tan precipitada, pues te lleva también tener más riesgos que impactan sobre todo en la idea principal y que a veces en lugar de beneficiar, perjudica. Entonces, por eso siento que este tema lo podemos ir abordando un poquito para el enfocar y ir viendo en qué momento podemos ir dando ese siguiente paso a ese escalón que nos va a llevar a tener la empresa que en algún momento todos pensamos, ¿no? Porque tengo clientes que me dicen, oye, Lau, es que quiero poner 5 sucursales y apenas va abriendo la primera, entonces está bien padre que nos inviten a las inauguraciones, pero el aprender a identificar ese momento adecuado, justo es lo que vamos a platicar. Que siempre también dentro del sueño de mucha gente es yo quiero tener un negocio. Pero se escucha bien fácil, ¿no? De yo junto el dinero, pongo mi emprendimiento, mi negocio y por ende va a jalar. Y pues no es así ya en la realidad, ya en la práctica, la verdad es que no es así. Y pues vamos a empezar, o sea, vamos a poner ejemplos empezando con un negocio pequeño. Yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero ser mi propio jefe y quiero empezar mi emprendimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué riesgos financieros ven ahí cuando yo decido ser mi propio negocio? En primer lugar, que ya no vas a tener un sueldo fijo. Primera parte. Tienen que entender que el ser tu propio jefe implica que si un día no trabajas, no va a haber ingresos, ¿ok? Que si te enfermas, si te enfermaste, no hay incapacidad. Exactamente. No hay que voy al IMSS porque tengo seguro. No, aquí si tú quieres empezar tu propio negocio desde cero es tomar las riendas de toda la responsabilidad y asumir todas las prestaciones que tenías en la empresa anterior y asumirlas tú, ¿no? Que es un seguro, prima vacacional, cualquier tipo de prestaciones, ¿no? Que lo tiene una empresa ya consolidada y que la quieras implementar tú, tienes que ser muy consciente que eso tienes que estarlo pagando tú y al inicio es algo que no vas a tener. Sí. Eso es un riesgo muy, muy fuerte. Al principio lo que tienes que hacer es subsistir, empezar a crecer el negocio. Pero sí, ya los riesgos que tenías con una empresa que te pagaba, pues a lo mejor tu seguro social, tus prestaciones, tu aguinaldo, tu fondo, tú dejas de tener eso y cómo lo haces por tu cuenta. O sea, ya empiezas tú a ser independiente y qué tienes que hacer para poder compensar todo eso, porque obviamente tienes que vender tu producto o servicio, tienes que generar ganancias, pero pues esas ganancias no son de ya la gané, me la gasto. Tienes que absorber también esa parte que ya tenías y cómo le hacemos, ¿no? El aprender a dividir el dinero, porque yo creo que
esa parte de cuando somos asalariados y que recibimos un sueldo y decimos, bueno, todo es para mí, cuando empezamos a generar eso donde ya somos todólogos y que generamos un ingreso, pues una parte se va al gasto operativo, otra parte se va a reinvertir también y otra parte debe de estar considerada en cómo nosotros nos vamos a dar ese soporte en nuestro cuidado para que ese negocio siga prosperando. Sí, porque al final ya depende 100% de ti. O sea, literalmente, si no trabajas, no ganas. Entonces, sí tienes que vender tu producto, tu servicio, ser rentable. Y aparte de ser rentable, pues tú crea tus propias prestaciones, créate tu propio aguinaldo, tu fondo de ahorro, tu fondo de emergencia, tu propio seguro de vida, que va a ser el tuyo y el del negocio. Y hazte también tu plan de retiro porque pues nadie te lo va a dar, entonces ya no suena como tan divertido, vas allá, la responsabilidad ya cambia. Y hay mucha gente que, por lo menos en mis asesorados, la mayoría que quiere poner un negocio, normalmente dice, es que no me funcionó. Lo intentaron por su cuenta y no me funcionó. Cuando yo les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Me dicen todos los errores que no se deben de cometer. Por ejemplo, justamente gastos operativos, rentabilidad, utilidad, costo de ventas, etcétera. Y son cosas que quisieron implementarlo sin antes investigarlo, pues. Entonces, ese es un tema que justamente en la feria de proveeduría se tiene que ir con la intención de aprenderle a los que ya están más adelante que tú, en ese sentido. ¿Qué riesgos pasaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que no hicieron? ¿Cómo se protegieron? ¿Cómo están protegidos ellos? ¿Y cómo está protegida su empresa como tal? Que es un tema importante que supongo que no todo mundo lo tiene en cuenta. Que también luego ya existen emprendedores que he visto que lo han manejado muy bien y que llega un momento en el que ya dicen, bueno, ¿cómo sé yo si ya estoy listo para dar el siguiente paso? ¿De qué manera nosotros podemos decirles, sabes que para poder tú abrir una siguiente sucursal o abrir un negocio nuevo, debes de contar, aparte de con gente que te apoye, y de confianza. Y de confianza. Obvio. El tener en cuenta estos factores, ¿no? Y saber que tú ya te encuentras en ese otro nivel porque pues dependen más personas de ti, porque claro, estás teniendo ya un proceso un poquito más amplio en tu estructura de tu negocio y que eso implica también, eso también genera más riesgos financieros, porque si ya, luego pienso, ¿no? En algún momento platicaba con alguien y decía, bueno, es que ya cuando tienes un negocio donde ya tienes una plantilla, un equipo que te da ese soporte, pues ya si tú no vas a trabajar a diferencia del emprendedor, pues son varias familias las que no reciben alimento, o sea, son varias familias que están teniendo un impacto en sus finanzas. Entonces, totalmente. ¿Qué pasa cuando ese líder, ese dueño de negocio que tiene un equipo de trabajo no está? O sea, ¿de qué manera toda esa plantilla puede protegerse para poder tener su trabajo garantizado? Sí, aquí me voy a regresar un poquito que dijiste estructura. Creo que la estructura es la base de todo, porque normalmente la visión muy básica de cuando se empieza un negocio es, pues yo vendo algo, producto o servicio, tengo una rentabilidad, una utilidad y lo reinvierto o me lo gasto. Y hasta ahí, o sea, no alcanzamos a visualizar en qué momento lo puedo crecer, cuáles van a ser mis prestaciones que yo me tengo que dar. Y si tú no tienes la capacidad de analizar y de ver que realmente puedas escalar eso y que lo consideres dentro de tu estructura de negocios, y no hablamos de negocios, o sea, grandes, un equipo de trabajo, o sea, tu propio emprendimiento. O sea, si tú trabajas tal cual vendiendo, siendo rentable, pero eso o te lo gastas o se lo vas metiendo en negocios, o sea, pasan los años y también dónde quedó esa protección de ahorro, ese seguro para ti o para tu familia. Entonces ya cuando lo quieres escalar, pues ya el riesgo es mayor porque no empezaste con lo básico. Entonces, si empezamos desde lo básico, dándonos cuenta de qué necesito, es más fácil también saber cuando escalas qué tienes que hacer. Justamente cuando varios asesorados se acercaron conmigo para justamente poner un negocio, tan fácil como decirles, ok, ¿quieres poner un negocio? Va,
vas a tratarlo como tú te estás tratando ahorita, ¿sí? Porque un negocio también tiene gastos fijos, tiene gastos variables, debe tener su fondo de emergencia, debe tener un seguro que lo proteja en caso de, o sea, trátalo como tal. Si no está, como tú comentabas, Lalo, bien estructurado en sus finanzas personales, muy complicado va a ser que pasen a formar un negocio cuando no tienen la disciplina, la constancia, los hábitos para poder sostenerlo. Porque si ahorita en su vida cotidiana un imprevisto los desequilibra, ¿qué va a pasar cuando tengan un negocio con un fuerte impacto en la bolsa de valores o cuando vengan época de vacas flacas, qué sé yo, ¿no? No van a estar preparados para soportar ese tipo de impacto y normalmente en ese inter es cuando la gente decide no hacerlo, no seguir. ¿Por qué? Porque no están preparados justamente para ese tipo de adversidades, ¿no? Entonces, yo siempre les ejemplifico eso. Si quieres poner un negocio, primero estructúrate tú para que sea mucho más sencillo trasladar todo ese conocimiento hacia la empresa, el emprendimiento que quieres lograr. Que hoy estaba yo visitando un empresario y estábamos revisando el tema de que él tiene protegida a toda su gente. Y dentro de eso y de su cumplimiento de responsabilidades me decía, no, pues eso me genera tranquilidad porque pues yo sé que si a ellos les pasa algo, pues ya de alguna manera la empresa no tiene pues ese impacto, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y tú? Y decía, bueno, es que sí es cierto, o sea, yo realmente me enfoqué mejor primero en cumplir y lamentablemente no, como no es igual como el seguro social, uno dice, bueno, ya pago mi seguro social, todo, pero como empresario, pues tú tienes que buscar la manera de generar tu propio paquete, ¿no? Y en ese paquete, saber qué condiciones necesito cubrirme. ¿Por qué? Porque ya cuando tienes un nivel más amplio y que tienes que viajar a capacitaciones o que tienes que ir a buscar proveedores, pues necesitas tener también hasta protección en viajes y tu volumen de ingresos y el valor de tu empresa es más alto. Entonces, tienes que empezar a buscar el cubrir ese valor que tiene la compañía. Y es que así haciendo un ejemplo muy sencillo es, pues siempre nosotros somos la gallina, ¿no? El empresario es la gallina, entonces la gallina es la que manda, la que anda buscando y normalmente siempre protegemos, pero nada más los huevos. O sea, los activos, el transporte, todo eso está asegurado como un patrimonio. Pero realmente, pues, ¿dónde queda el empresario o esa gallina que es la que pone los huevos, ¿no? Y normalmente ahí es donde no vemos a lo mejor ese riesgo, porque ya cuando lo escalamos, como tú dices, ya es una empresa consolidada, que tienes un equipo de trabajo, pero si tú sigues siendo ese pilar de la empresa, al final la empresa y toda la gente que está ahí trabajando, de sus familias, dependen solamente de una empresa, de una sola persona. Y el día que esa persona llega a faltar, pues muy probablemente esa empresa empiece a tambalear. De aquí a que traes a alguien que conozca el negocio, que se enrole, que cierre negocios, o sea, imagínate. Totalmente. O sea, y justamente ahorita que platicabas que diste o que viste a un empresario, la semana pasada di un curso a una empresa, justamente. Y el tema que más les llamó la atención es qué pasa si la empresa llega a desaparecer. ¿Cómo quedan ellos? No están protegidos en ese sentido. Y la semana pasada, justamente, uno de los integrantes del panel se acercó a mí para preguntarme, oye, yo estoy formando una empresa, ¿sí? Pero me dio curiosidad de lo que comentabas de qué pasa si yo ya no estoy, cómo queda mi familia. Porque mi familia aún no está involucrada, tengo mis hijos pequeños, no tengo una seguridad de que si yo ya no estoy, la empresa va a seguir. Y si sí sigue, tengo que colocar a alguien que no sé y no estoy seguro si va a ver por mi familia, ¿no? Entonces, ese tipo de incertidumbres, de riesgos, de saber si no voy a estar o sí voy a estar y qué va a pasar con mi familia y con la familia de todos los que estén involucrados en la empresa, es algo que muchos pasan por alto hasta que llega a suceder. Y lamentablemente, en México siempre nos vamos por preocuparnos cuando ya pasó el suceso y no estamos acostumbrados o no estamos educados para prevenir ese tipo de riesgos. Sí, porque mientras más va escalando el negocio, vas a tener muchísimo más riesgos, más responsabilidades
y el impacto de que alguna persona clave no esté, inmediatamente se ve directamente en un impacto económico en la empresa y en este caso también en tu familia. O sea, tú creces Totalmente. la empresa o tienes ya un equipo de trabajo o tú eres ya accionista junto con otras personas. El riesgo va creciendo y llega un punto en el que, por un lado, tienes que tener la seguridad de lo que tú tienes como persona y como familia. Y Claro. por otro lado, también tienes la responsabilidad como empresa. Entonces, Totalmente. ¿en qué momento unes esas dos? Porque también en una sociedad, organización, empresa, normalmente va a estar pues él es el que puso el capital, él es el que sabe de ventas, él es el que conoce la operación. Entonces siempre va a haber como ese rompecabezas y esos roles. Pero donde se te vaya el de ventas, donde se te vaya el de finanzas o el que sabe la operación, el negocio empieza a tambalear y ya cuando es un equipo grande o tienes muchos trabajadores, ahí es donde la empresa empieza como, oye, pues ¿para dónde le damos? Y son riesgos que normalmente no vemos o los empresarios no ven hasta que ya estás ahí y dices, híjole, pues no contemplaba eso y ¿qué hacemos? Este rol de aprender a prevenir es algo que tenemos que trabajar. Y yo siento que esa cultura sí la podemos ir cambiando. Justo por eso estamos nosotros, ¿verdad? Porque a veces es porque no tenemos la información a la mano y yo siento que el que tengamos hoy en día el conocimiento que no solo depende de nuestra familia de nosotros, sino nuestra familia que también creamos, porque luego se vuelven esas dos partes, ¿no? La familia de laboral y la familia personal. Entonces, ambos son muy importantes y ambos merecen que les prestemos atención en que tengan ese respaldo, porque cuando nosotros diseñamos un proyecto, un negocio, es con la finalidad de trascender o de generar un patrimonio que quede en manos de nuestros hijos, de nuestros trabajadores en algún momento, porque también hay negocios que hoy en día y hay empresas potosinas que han estado desarrollándose también ya por muchas manos potosinas que sus jefes ya cuando crecieron a un nivel más grande, porque ya hablamos como del microempresario, pero ya cuando todo eso se vuelve ya más transnacional en que ya como Chocolates Constanzo, por ejemplo, que digo, es una empresa que empezó siendo una tiendita y que después ya ahora ya tienen una fábrica y que en esos procesos yo veo que hay muchos departamentos, que ya hay más gerentes que toman decisiones, que ellos también estén enfocados el asesorar al mismo dueño, porque cuando contratamos gente, queremos gente que también nos empuje a tener un mayor respaldo, ¿no? Que la empresa crezca, pero también esté bien protegida y que esos puestos clave nos digan, ¿sabes qué? Se te está olvidando esto, vamos viendo de qué manera lo puedes aprovechar. Sí, porque ya una empresa, o sea, ese nivel de que ya tiene una organización, una estructura, puestos directivos, gerenciales, ahí también tu riesgo es muchísimo mayor, porque ya estás buscando más dejar un legado donde esa empresa continúe por generaciones y que siga y siga, pero también ahí, no sé, si yo soy el fundador o las personas fundadores tienen, no sé, 40 años, pero mi hijo apenas tiene 5 años, pues sabes que al menos de aquí a 20 años nadie va a poder ser tu sucesor. Entonces ahí también entra un riesgo de, oye, y si tú ya no estás en la empresa, ¿quién va a tomar tu puesto? Ahorita, o sea, escálalo o proyéctalo a 5 años si tú llegas a faltar y no hay nadie que sea tu sucesor o no hay nadie que conozca lo que tú haces, ahí ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Claro, aparte, si tú ya tienes, vamos a suponer un ejemplo donde si una persona se va de la gente clave, ya no está, y su familia está protegida, pero ¿qué impacto tiene ese puesto que deja la persona dentro de la empresa? La empresa tiene que seguir adelante en lo que se consigue o se contrata a la persona que está faltando y no tener como esa compensación económica porque va a impactar en tus números, va a generar mermas que va a tener consecuencias a corto y a mediano plazo. Tus costos van a subir y a lo mejor al experto que tengas que traer de urgencia, pues te va a costar una lana. Exactamente. O sea, aquí
parte de lo importante que es tener una protección, una seguridad para tu empresa o para la empresa es, ¿qué pasa si una persona se va? Vamos a suponer que la familia de la persona está cubierta, pero ¿cómo impacta a la empresa? La empresa va a tener pérdidas, va a tener elevación de costos, como bien comentabas. A lo mejor va a haber rotación de personal porque la persona que estaba encargada de cierto grupo ya no está, ya no hay más comunicación con la gente de abajo, la gente de abajo. Entra la fidelidad, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente que dice, yo estoy aquí por esta persona que es mi líder. Exactamente. Y ya no está y se van. Y llega otra persona que no es ni líder para empezar, que es los jefes que tanto odiamos, ¿no? Sí, conocemos varios. Pero hay que entender la parte de la empresa como tal, de cómo impacta un puesto único, pero tan importante y pesado dentro de la organización, ¿no? ¿Cómo podemos proteger a la empresa? Tan sencillo como asignarles un instrumento de seguro para cuando la persona ya no esté, pues que la empresa reciba cierto capital a la empresa para que la empresa siga funcionando en lo que se consigue. Sí, porque vas a tener una curva de aprendizaje de la empresa. O sea, la persona que llegue tiene que enrolarse, cómo está el negocio, a ver cartera de clientes, cómo me enrolo, a ver quiénes están a cargo. Y esa curva de aprendizaje, pues obviamente te va a costar. Porque no es lo mismo los X años de experiencia que tenía esa persona al que va llegando. Entonces, eso directamente sí le pega a la empresa. Si tú no tienes un flujo constante, continuo y se va a parar ahí, pues puede llegar un momento en el que esas pérdidas, pues o hagas recorte de personal, hagas ajustes. El tiempo es dinero. Exactamente. Que el tiempo se va bien rápido, porque otra cosa que también es la parte positiva, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de riesgos y el qué pasaría si se va la persona clave, ¿no? Pero también está el cuando menos esperamos, ya pasaron 15, 20 años y decimos, bueno, ya me cayó una lanita, que esa lanita se puede volver a reinvertir al negocio y es lo que te da el empuje. Entonces, el tomar una decisión cuando a veces pensamos que es el peor momento, porque siempre no buscamos la manera de justificar cuándo debe ser el mejor momento, porque decimos ya hasta que tenga todos. Entonces, no, el mejor momento es cuando creas que no lo necesitas. ¿Por qué? Porque en ese momento tú vas a empezar a ir aportando una gotita a ese vaso que cuando se lleguen esos 15, 20 años, pues vas a poder beber y vas a poder decir, aquí está para lo que tanto trabajamos y nos enfocamos en equipo y sin necesidad, bueno, cuando no hay riesgos financieros, ¿verdad? Pensando en el mundo ideal. En la utopía, ¿no? Pero sí, ese es como uno de los beneficios y ventajas que se tiene y que debemos de considerar, porque el tiempo no lo controlamos y se va. Sí, mientras más controlados tengamos esos riesgos financieros, creo que las posibilidades de crecer, de proteger a la empresa, de proteger a los accionistas, a las personas claves, siempre va a ser importante. Y como tú dices, si hay instrumentos que ya funcionan en donde proteges a esas personas claves por X cantidad de años, y si todos seguimos igual, sigue el mismo equipo, la empresa crece, ese dinero que tú metiste para protección se te vuelve a regresar, se lo metes a la empresa y otra vez vuelves a crecer. Entonces, pues siempre va a ser un ganar para ti, para las personas que forman el equipo y para la empresa. Justamente, o sea, ese tipo de instrumentos tienen beneficios por donde lo quieras ver. Lo proteges en caso de que fallezca la persona clave dentro de la empresa y si no llega a fallecer, de todos modos le va a caer lana a la empresa que puede ocuparse como a lo mejor para publicidad, para demanda de producción, logística, servidores, lo que tú quieras. Claro. O sea, como no es una lana que se está estableciendo de manera anual, por así decirlo, como los famosos CAPEX. Como sabes que te va a caer hasta cierto tiempo, tú ya puedes ir destinando desde un inicio y planear cuánto vas a destinar para cierta área, podría ser también. Sí. Entonces, también le das ya un tiempo, o sea, a la empresa de que sabes que va a seguir creciendo. O sea, o si está en un problema en ese inter de que se acabe el plan, o le vuelves a inyectar lana y levantas otra vez la empresa.
Exactamente, sirve mucho como para empezar a capitalizar y a lo mejor ya las empresas que tienen más experiencia ya lo ocupan como para expandirse. Normalmente el tener un capital a futuro hace que te comprometas a que protejas todo lo que estés haciendo a Sí. corto y mediano plazo para cuando te llegue el capital de trancazo, tú ya tengas la estructura, el personal, la planeación para poder atacar junto con ese capital todo lo que estuviste planeando por muchos años. Y eso mucha gente no lo tiene bien planeado. Sí, no, porque luego Jamás. a veces el crecer es pues muy empírico, ¿no? Medio le vas aprendiendo y el tema es que normalmente aprendes hasta que te pasa. O sea, o sabes que Sí. le pasó a alguien y dices, bueno, deja yo lo hago porque sé que ya le pasó a alguien. Y eso, Exacto. pues, ¿quién te lo dice? Nadie te lo dice. Desafortunadamente, nadie te dice qué va a pasar, nadie te dice cómo debes hacer las cosas y aprendes a la mala. Ni modo. Así nos tocó a nosotros. Esperemos que a las nuevas generaciones no les toque, que se pongan vivos. Honestamente, yo les digo, pónganse las pilas, no anden viviendo la vida loca si quieren una vida próspera, tranquila. Y si quieren poner un negocio, yo les sugiero que empiecen desde ahorita a tener por lo menos su puestito de limonadas ahí afuera de su casa, mínimo, que sepan cómo manejar los 100 pesos que lleguen a ganar en el día. Si no lo saben administrar ahorita, no van a poder administrar una empresa el día de mañana. Es correcto. Si no sabes administrar esos 100 pesos, esos 1000 pesos, menos vas a poder manejar millones cuando quieras una empresa. Y graben esto, firmado ahorita les digo eso. ¿Ok? Totalmente de acuerdo, amigo. Pues deberíamos empezar a dar algunos consejitos para los emprendedores y empresarios acerca de cómo tomar esa decisión tan importante en el crecimiento de sus empresas. Chan, Va, chan, chan, yo chan. tengo uno. A ver, amigo. Si tú vas empezando, ¿sí? Como lo comentaba Lalo, la única persona que va a hacer todas las actividades dentro del emprendimiento vas a ser tú. Entonces, tú asegúrate para empezar. O sea, por lo menos lo estás haciendo por alguien. La mayoría de las veces, si quieres poner un negocio, es porque ya tienes familia o porque ya tienes a alguien para darle esa estabilidad, ¿no? O lo haces por ti, cualquiera de las dos formas. Entonces, si quieres dar ese paso para formar un emprendimiento, una empresa, primero protégete, ¿sí? Capitalízate, sí, pero también prevé en caso de que algo te llegue a suceder, tú asegúrate. Eso es primordial, ¿sí? 2, cuando ya vayas creciendo, asegura a las personas que se vayan encargando de actividades muy importantes, que tú sabes que sin esa persona vas a batallarle mucho, vas a perder tiempo y el tiempo es dinero. Entonces, también capacítala, pero también asegúrala, protégela para que tu empresa no se esté destanteando en caso de que algo llegase a suceder. Ese es el consejo que yo ahorita les estoy dando. Muy bien. Okay. Mi también. consejo es, yo estoy a favor de la capacitación y dentro de la capacitación es sí tener apertura de buscar siempre gente experta para que, pues porque se involucran muchas áreas, se involucran áreas administrativas, de ventas, de procesos, entonces el buscar especialistas para que crezcas en orden. Entonces, una vez que ya hiciste lo que Sai dijo, que ya estás bien protegido. Por dos. Entonces busca que esos procesos que tú estás creando sean para ti sencillos, pero que sean que te generen muchos frutos. O sea, también disfruta el proceso, porque tener un negocio no siempre tiene que ser tan cansado ni tan estresante si te relacionas con la gente correcta, y que para eso es este evento, el que tú empieces a conocer todas esas fuentes de proveedores y clientes que te pueden ayudar. Entonces, el capacitarte y estar siempre con un proceso claro, pues te va a ayudar a que tu empresa la vivas de una manera, pues, más productiva. Y yo les diría, siempre la base va a ser la estructura. Si tienes una buena estructura, si entiendes tu negocio, tú vas a saber tomar decisiones. Digo, está bien que digas, ok, yo quiero ser el dueño de mi negocio, emprendimiento, solamente yo, ok. Entonces, busca disminuir esos riesgos financieros, protégete a ti mismo, crea tu propio ahorro, tu seguro, tus gastos médicos. Eso es lo primerito, porque literalmente, pues dependes de ti, para ti, entonces eso es indispensable. Ahora, si piensas escalar, pues empieza con eso. Ya tienes una buena estructura, pues replícala, pero sabes que también el riesgo
sube porque si ya tienes un equipo de trabajo, tienes otras responsabilidades, tú vas a ir siendo la cabeza, pero tienes que proteger ahora no nada más ya lo que tenías de manera personal, ahora también tienes una empresa. Entonces busca también cómo protegerte a ti y cómo proteger a esa empresa o a la gente que también está contigo. Entonces, la base siempre va a ser una buena estructura. Cuando tú manejes bien esa estructura, vas a poder tomar decisiones en pequeño, en mediano y en grande. Y otro consejo que les doy, si no saben nada de lo que estamos platicando ahorita, pregunten. Siempre pregunten y siempre vayan con una persona que ya está haciendo lo que quieren hacer. Cuando nos decían en la secundaria o en la prepa, dudas, nadie decía nada y salíamos, oye, ¿qué dijo la maestra? Siempre salimos con dudas. Por favor, les suplico, pregunten, acérquense con una persona. Si quieren poner un restaurante, vayan con el gerente. Si quieren poner una clínica dental, vayan con la persona que ya hizo la clínica dental. Siempre pregunten, no se queden con ninguna duda. Eso les va a servir mucho en la feria para acercarse. Tienen la oportunidad gratuita de acercarse a los stands para que puedan preguntar todas las dudas que tengan acerca del negocio que quieren. Va a haber muchísimos negocios a los cuales ustedes pueden acercarse y plantear las preguntas que quieran hacer para su propio negocio. Por favor, háganlo. Siempre nos llegan a nosotros 3 personas que quieren poner un negocio y no tienen ni idea de qué hacer para poner un negocio. Si quieren poner uno, por favor, pregunten. Es lo único que yo les pudiera sugerir como primer consejo si quieren poner un negocio, y ya después sigan los que ya les dijimos ahorita. Se van a ahorrar muchos corajes. Sí, se van a ahorrar muchos corajes, neta. Y nos van a ahorrar mucho también a nosotros, muchos corajes. No es cierto, es show. A Pero nosotros sí. nos encanta estar escuchando todas esas historias porque de ahí aprendemos y Sí, nutrimos. Claro. Ajá. Y también, o sea, al final nosotros como expertos en esta parte de asesoría financiera, de estructuras con emprendedores, con independientes, con asalariados, con empresarios, también hemos vivido ya muchas historias y sabemos los riesgos y conocemos por dónde. Entonces siempre acérquense a los expertos porque ya se ahorran, créanme, se van a ahorrar años de sufrimiento, de estarse cuestionando cómo le voy a hacer. Entonces no se va a descubrir nada, simplemente esa experiencia que ya hizo el empresario, que tenemos nosotros, simplemente es transmitirla y pues ya de ahí en adelante que cada quien decida cómo le da. Claro, y ahora si tienen ya su empresa y tienen dudas de qué instrumentos, acérquense con su coach de confianza. Él seguramente les va a instruir para la mejor opción dentro de sus posibilidades, obviamente, de acuerdo a lo que necesitan, qué coberturas necesitan, y obviamente los va a seguir asesorando de aquí hasta Dios quiera muchos años más. Claro. Y hablando de excelentes coaches, ¿quiénes somos los excelentes coaches? A ver, ¿cómo nos encuentran? Síganos en nuestras redes como Lau Flores Asesora en TikTok, Facebook e Instagram. A mí me pueden seguir como Said P-Edufin o pueden buscar en Instagram como Armonía Financiera y ahí van a estar mis consejos, mis testimonios, etcétera, en Instagram. Y yo estoy como tu coach financiero SLP en Facebook e Instagram. Y créanme, amigo, les vamos a ahorrar muchísimo tiempo en lugar de que anden probando y viendo qué funciona y qué no funciona. Ya tenemos mucha experiencia, entonces les vamos a dar buenos consejos, buenos tips y ahorrarles también muchos corajes. Así es. Entonces ahí que nos dejen los comentarios cómo les ha ido en sus negocios, qué han aplicado, ya habían visto estos riesgos financieros o más o menos. Entonces hay que nos pongan los comentarios. También que nos compartan en qué nivel se sienten, si son emprendedores, si son empresarios o si ya están acá en un nivel pro. Sí. Totalmente. Dejen cualquier duda que tengan y con todo gusto mis compañeros van a poder resolverlas al igual que yo. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Cualquier duda, cualquier detalle, ahí coméntenos y nos ponemos en contacto. Y amigos, recuerden que estamos en su podcast de confianza. No lo había pensado. Síganos en Spotify, comenten, amigos, YouTube, compartan. y en Facebook también. Yay. Dejen sus comentarios. Chao.